Señor doctor Armando Aceldo Guaye, compañeros maestrantes, entraremos a un análisis del tema que en nuestra legislación es de mucha importancia y que cabe dentro del derecho procesal, tal como es la nulidad y la convalidación de actos procesales que nos conlleva a obtener una declaratoria de inexistencia de un acto procesal. Esto, por un lado, como la nulidad, y por el otro lado, con un acto viciado procesalmente que sea considerado válido, que se debe entender que es la convalidación. Esto por medio de la aceptación de las partes o de una de ellas que le afecte directamente, como puede ser por disposición legal en audiencia. La nulidad, como también la convalidación, son herramientas procesales, las que nos brindan y nos ratifican, nos afirman la correcta validez de todos los procedimientos judiciales en nuestro país. En esta exposición se examinará la naturaleza de lo que es la nulidad, como así también la convalidación dentro del procedimiento. También veremos los tipos de nulidad en el proceso, lo pertinente para poder declarar una nulidad, el proceso para declarar la convalidación y los recursos aplicables sobre el auto que declara la nulidad. Debemos entender primero la naturaleza de la nulidad y de la convalidación. Entablaremos con una comprensión básica de lo que significa la nulidad y la convalidación. Nulidad. La nulidad es una sanción procesal a un acto determinado que implica que este acto judicial no cumplió con los requisitos previstos y legales necesarios para su completa validez. Y es así, por lo tanto, una vez otorgada la nulidad por el juez, este acto jurídico anulado se considera inexistente o ineficaz. La nulidad puede nacer o derivarse de violaciones de forma, como también de fondo, que afecten los derechos de las partes y que violen el debido proceso. Convalidación. La convalidación es el proceso por el cual se subsanan o se corrigen, se enmiendan los vicios que afectan a un acto procesal nulo, específico. Con esta figura jurídica de convalidación se devuelve la validez a aquel acto que ha estado viciado por nulidad, como así también la eficacia de ese mismo acto que adolecía de nulidad. Este mecanismo procesal permite evitar una pérdida de tiempo en la repetición procesal de actos y contribuye directamente a la celeridad, a la economía procesal
estos principios manifiestos en la Constitución de nuestra República del Ecuador. Manejaremos unos ejemplos. Un acto nulo podría ser una notificación que no cumplió con los requisitos legales, tal como no entregarse en la forma ya establecida por la ley. Citación que debió llegar al emplazado. Citar a la persona físicamente correcta, y el defecto sería: uno de sus nombres está cambiado. La convalidación podría ocurrir si, a pesar de la irregularidad en la citación por los nombres ya expuestos, aquella persona demandada o citada comparece sin objetar la citación defectuosa, y basta que comparezca, está corrigiendo su nombre y respondiendo a la demanda. De esta forma queda convalidado el acto, que para este caso es de la citación. Tenemos tipos de nulidad. Como existen muchos tipos de nulidad en los procesos judiciales que pueden ser declaradas, para nuestro interés observaremos las comunes y principales. La nulidad absoluta. Esta nulidad debe ser declarada cuando el acto procesal indiscutiblemente viola normas imperativas de solemnidad, de fondo, que sea de primer orden público. Las consecuencias de la nulidad absoluta radican en que este acto se considerará inexistente, no ocurrido, y por ende no producirá ningún efecto legal. Esta nulidad puede ser solicitada por cualquiera de las partes interesadas, la misma que se sienta afectada, y en cualquier momento del proceso. La nulidad relativa. Su nombre nos ayuda a tener comprensión sobre la misma, y es cuando la violación afecta las normas que protegen intereses particulares de las partes y no es contundente con vicios de solemnidad o de fondo. La nulidad relativa debe ser alegada por la parte que se sienta afectada, siempre dentro de los términos establecidos por la ley. En caso que no sea alegada pertinentemente, el acto procesal podría con el tiempo quedar convalidado. Ejemplo de una nulidad absoluta. Una sentencia que fue dictada por un juez incompetente o por la falta de citación, o digamos que un juez de tránsito dicta una sentencia que hace injerencia directa sobre aspectos civiles. La nulidad relativa. Como ejemplo debemos manifestar un acto procesal que fue realizado sin la debida notificación a una de las partes, pero que dicha parte no la impugna dentro del plazo legal y es más, adecúa su comportamiento procesal tal cual fuese notificado conforme el debido proceso.
El proceso para solicitar la declaración de nulidad. El proceso para declarar una nulidad implica varios pasos importantes y que deben ser seguidos estrictamente. Veamos el procedimiento. Empezamos con una solicitud de nulidad. La parte interesada debe presentar una solicitud de nulidad ante el juez competente, señalando claramente los actos viciados y las razones fundamentadas por las cuales considera que dichos actos son nulos. En su informe debe alegar análisis procesal e incluso jurisprudencia. Para la admisión de la solicitud, el juez debe admitir a trámite la solicitud de nulidad y posteriormente evaluar si la solicitud cumple con los requisitos formales y si existen fundamentos jurídicos razonables para considerar y declarar la nulidad. La audiencia de nulidad. En algunos casos se convoca a una audiencia en donde en la asistencia de las partes pueden presentar sus argumentos y pruebas sobre la nulidad solicitada. El juez escuchará a ambas partes antes de tomar una decisión o resolver sobre la misma. Sobre la resolución de la nulidad. Después del análisis y valoración realizada por el juez, éste emitirá una resolución fundamentada en derecho, en la de que declarará si el acto impugnado es nulo o no es nulo. Si se declara la nulidad, el acto se considerará como nunca realizado y, de ser procesalmente viable, deberá adoptar las medidas necesarias para subsanar el vicio incurrido. Tenemos como ejemplo una solicitud de nulidad por falta de citación o notificación adecuada a una de las partes, que se resuelve en una audiencia donde ambas partes presentan sus argumentos. Entrando a lo que es el proceso de la convalidación. Esta es el procedimiento para corregir los errores o defectos que atañen a la validez de un acto procesal. Veamos cómo se lleva a cabo este proceso. Lo primero que se debe entender es que hay que identificar el vicio que afecta o daña el acto procesal. Esto puede incluir errores en la forma de notificación, falta de firma, errores en la identificación de la persona, otros y etcétera. Subsanación del vicio. Una vez identificado el vicio, se debe proceder a subsanarlo de acuerdo a las normas procesales aplicables, que debemos entender que es el saneamiento. Esto puede implicar la realización de un nuevo acto procesal conforme a las disposiciones legales. En la convalidación podemos entender que existe la aceptación de las partes. En algunos casos, la convalidación puede requerir la aceptación explícita de las partes involucradas o de una de ellas, en el juicio, especialmente si el vicio afecta
derechos particulares que pueden ser renunciables. En la declaración de convalidación, finalmente el juez puede emitir una resolución declarando la convalidación del acto procesal, confirmando que los vicios procesales han sido subsanados y el acto es ahora válido y eficaz y produce efectos legales. Como ejemplo, podemos mencionar una notificación defectuosa que se puede validar si la parte notificada comparece al juicio sin objetar irregularidad alguna. Con este acto queda convalidado tácitamente el acto jurídico y más aún si el compareciente actúa con pleno conocimiento del proceso. Recursos sobre el auto que declara la nulidad. Cuando un juez declara la nulidad de un acto procesal, las partes pueden tener derecho a recurrir esta decisión. Veamos los recursos disponibles. En la investigación hemos encontrado el recurso de reposición. En algunos casos, la parte afectada puede reponer un acto, con un recurso de reposición ante el mismo juez que declaró la nulidad, solicitando que se considere su decisión nuevamente y que sea revisada. Este recurso debe presentarse dentro de los plazos que la misma ley establece. Tenemos también el recurso de apelación. Si la resolución de nulidad es de aquella que puede ser apelable, la parte interesada y afectada puede presentar su recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Este Tribunal Superior o de alzada revisará la decisión del juez de primera instancia y decidirá si confirma, revoca, modifica la resolución de nulidad. Procedimiento de los recursos. La interposición de estos recursos debe cumplir estrictamente los requisitos formales y los plazos establecidos o términos que da la ley. El Tribunal Superior revisará los argumentos de las partes y emitirá una resolución que puede confirmar, anular o la declaración de nulidad declarada. Ejemplos prácticos. Una apelación contra una resolución de nulidad por considerar que el juez de primera instancia no evaluó correctamente las pruebas. Con lo expuesto podemos concluir que hemos explorado en detalle la naturaleza de la nulidad y de la convalidación, los tipos de nulidad, el proceso para declarar una nulidad, el proceso para la convalidación y los recursos disponibles sobre el auto que declara la nulidad. Estos mecanismos son esenciales para asegurar la justicia y la corrección en los procedimientos judiciales, garantizando que se respeten los derechos de las partes y se cumplan las normas procesales anteriormente previstas.